con alta definición. Alternativas. Voy abordando el tema de los conflictos sociales y la mediación de la Iglesia, su importancia, sus ventajas, sus desventajas, la confianza del pueblo, la desconfianza del pueblo hacia este tipo de mediación y todo el trasfondo que nos envuelve en este tipo de discusiones en los cuales la gente y la sociedad y la misma conflictividad de la sociedad es la que nos está hoy llevando a este tema de discusión. Voy a permitirme presentarles a nuestro primer invitado. Él es el padre Carlomagno Núñez. Él es sacerdote de la Iglesia Católica y hoy va a estar aquí acompañándonos. Bienvenido, padre. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación a este programa que nos da alternativas para nuestra sociedad, para la vida de todos los hondureños. Y también nos acompaña esta noche para también darnos su enfoque del tema que vamos a abordar, el licenciado Matías Funes. Bienvenido, licenciado. Él es catedrático de la Universidad Autónoma y hoy nos va a estar acompañando aquí para hacer un enfoque altamente intelectual. Muchas gracias, Tulio. Encantado de estar en este programa que es tan visto y escuchado en todo el país y sobre todo de compartir este diálogo con el padre Carlomagno. Es un honor para mí. Gracias. Y abordando y iniciando también, después de este contexto introductorio que tratamos de poder desarrollar, voy a quedarme con usted, licenciado Funes, para que nos explique desde su óptica cuáles son los principales problemas que aquejan a la humanidad en este momento en que el alto consumo y el comportamiento altamente individualista de la gente, de la sociedad, nos ha orillado a desnaturalizarnos como sociedad, como especie. Y tal vez qué tipo de valoración nos puede hacer en todo esto que usted ha visto, de cómo se ha ido desnaturalizando este fenómeno. Sí. Distintos analistas del acontecer mundial señalan que estamos viviendo la época de lo que se llama la globalización neoliberal. Esta globalización neoliberal va acompañada de una revolución científico-tecnológica realmente sin precedentes en la historia. La robótica, la informática, las telecomunicaciones, etcétera, son avances prodigiosos en el campo de la tecnología. Pero curiosamente estos avances no se traducen en un bienestar para la inmensa mayoría de la humanidad. Más bien los abismos entre ricos y pobres se han acentuado, los abismos entre los países desarrollados y los subdesarrollados, como es el caso de Honduras, se han vuelto mayores. Entonces da la impresión que esta revolución científico-tecnológica no expande sus bondades hacia toda la humanidad. Hoy, por ejemplo, tenemos casos tan dramáticos como el hecho de que 127 personas multimillonarias concentran en sus manos más riquezas que 3.000 millones de seres humanos. Una cosa realmente que me parece escandalosa. Hay una privatización del conocimiento. El sueño de los viejos filósofos como Leibniz de que existiera a nivel de la humanidad una comunidad de científicos hermanados, compartiendo conocimientos, compartiendo sueños, eso se ha quebrantado mucho. Hoy los científicos están prácticamente al servicio de las corporaciones anónimas y resulta que los países subdesarrollados solo han patentado el 1% de los conocimientos. El resto corresponde a los países sumamente desarrollados. 7 grandes potencias capitalistas concentran en sus manos el 95% de los conocimientos. Entonces tenemos una globalización neoliberal que lógicamente no ha dado respuesta a los grandes problemas de la humanidad. Para mí, el gran problema de la humanidad se llama pobreza. José Cecilio del Valle decía que la pobreza es la principal humillación de la especie humana y eso lo planteaba en su tiempo y yo creo que si le tocara vivir en este momento se asombraría al ver que en medio de esos grandes avances científico-tecnológicos la pobreza se ha acentuado y lógicamente si existe un mundo lleno de pobres, lleno de personas que no satisfacen ni siquiera sus necesidades elementales, eso va acompañado de la insolidaridad. Vivimos en un mundo muy individualista, sálvese quien pueda. Creo yo que este modelo neoliberal que se ha impuesto en gran parte de la tierra ha orillado al ser humano a ser más individualista, a refugiarse más en sus intereses propios, egoístas, y a ser menos solidario. Un gran escritor argentino, José Ingenieros, definía de una manera muy bella la solidaridad. Decía que la solidaridad es simpatía militante.
es decir, simpatía hacia los demás, amor hacia los demás, pero eso está faltando en nuestro tiempo. Entonces yo, para resumir, quiero decirle que la existencia de esa gran pobreza en medio de los avances científicos tecnológicos es una manifestación fundamental de esta insolidaridad en que desgraciadamente ha caído gran parte de la humanidad. Ok. Y padre Carlomagno, dentro de todo este proceso tecnológico que ha sido muchas veces excluyente de los principales actores de la sociedad en general, y lo que ha provocado pobreza, desnutrición, pobreza extrema incluso, no solo en los países del área, sino en toda la región mundial, la Iglesia desde su esquema y desde su doctrina puramente espiritual, ¿cómo ha buscado ese pensamiento doctrinario hacia la sociedad a lo largo de la historia para poder englobar un poco ese comportamiento abrupto de cómo hemos crecido y cómo hemos desarrollado algunas tecnologías, olvidándonos y relegando en otro espacio los valores fundamentales como ser la solidaridad, la justicia, la equidad? La doctrina social de la Iglesia nos apunta a lo que ya el licenciado Matías Funes decía anteriormente, a la falta de solidaridad. Los obispos de América Latina, en sus 5 conferencias generales del episcopado, han planteado esto como un desafío en toda Latinoamérica, pero que es un desafío para el mundo, la falta de solidaridad. ¿Por qué nuestros países se sumergen cada vez más en la miseria? ¿Por qué los conflictos sociales? Por la misma falta de solidaridad. Como dice el dicho popular, que el pez grande se come al pequeño. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestras sociedades? Los grandes han absorbido al pequeño. El pequeño cada vez es más pobre, mientras que el rico cada vez es más rico. Entonces la falta de solidaridad nos ha llevado a eso. Hoy precisamente, meditando la palabra de Dios, el rico del Evangelio, que en esta vida amasó todo un gran tesoro, pero se le olvidó el pobre que estaba en su puerta, el pobre Lázaro, que estaba ahí cerca del rico. Estaba tan cerca a la puerta del rico, pero tan lejos del corazón del rico. Esta escena se vuelve a repetir en nuestro mundo, falto de solidaridad, falto de sentido común, donde muchos viven bien y donde otros no tienen.